En el marco de revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 3 de 2017, esta corporación, mediante auto de 19 de julio de 2017, convocó audiencia pública con el propósito de obtener elementos de juicio pertinentes y conducentes a la valoración de la normatividad objeto de revisión. Debo anotar que el proceso de la referencia actualmente se encuentra en el término de fijación en lista desde el 18 de agosto hasta el 1 de septiembre del año en curso. La presente diligencia se dividirá en 3 ejes temáticos, a saber, la primera, la conformación del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad político-legal. Segundo eje, la financiación del centro de pensamiento del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad político-legal hasta el 2026 y de la campaña política de sus candidatos para las elecciones de presidente y Congreso de la República en las elecciones 2018 y 2022. Y el tercer eje corresponderá a la inscripción de listas únicas de candidatos propios del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad político-legal o en coalición y la asignación de curules en Senado y Cámara. Los 2 primeros ejes se abordarán en horas de la mañana y el tercero por la tarde, dividido en 2 jornadas. Señora secretaria, se otorgará 15 minutos a cada interviniente proveniente de entidades del Estado, la academia y expertos en materia laboral, y a los representantes de los partidos políticos se les concederá 10 minutos. Al finalizar cada eje, así como en el intermedio del tercero, habrá un espacio para que los magistrados efectúen preguntas, así como pueda existir interlocución entre los intervinientes. Por ello, rogamos encarecidamente a los invitados y expertos permanecer hasta el final de cada bloque temático. Se recuerda a los intervinientes que en un lapso máximo de 3 días, contados a partir del día siguiente al de hoy, podrán entregar en la Secretaría General de esta corporación el resumen de su intervención, es decir, hasta el 28 de agosto. El cierre de la audiencia pública estará a cargo del señor presidente de esta corporación, el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. Damos gracias entonces a todos los intervinientes por aceptar la invitación que les hizo esta corporación para participar en la diligencia de hoy. Procede entonces, señora Secretaria General de la Corte, con la agenda programada. Se concede entonces el uso de la palabra para su intervención al doctor Guillermo Rivera Flores, ministro del Interior. Se le conceden 15 minutos, doctor. Muy buenos días. Honorables magistrados de la Corte Constitucional, señor magistrado Iván Humberto Escrucería Mayolo, ponente del Acto Legislativo 03 del 2017, que está bajo examen de constitucionalidad y por el cual se ha convocado esta audiencia. Quisiera agradecerle a la Corte Constitucional por la convocatoria de esta audiencia que nos permite, a nombre del Gobierno, exponer aquí los argumentos que nos permitieron radicar esta iniciativa en el Congreso de la República en el primer semestre del año en curso, pero también defenderla en el marco de los 4 debates que se dieron en el Congreso de la República y que también nos permite venir aquí ante ustedes, ante la Honorable Corte Constitucional, a solicitar la declaratoria de exequibilidad de la misma. Quisiera también, antes de responder las preguntas que nos han sido formuladas, plantear una respetuosísima invitación a la Honorable Corte Constitucional a desarrollar el examen de constitucionalidad bajo 4 elementos que nos parecen centrales. El primero de ellos es que las normas
que se incorporaron a la Constitución por la vía de este acto legislativo tienen un carácter de transitoriedad. Han sido previstas para el debate electoral del año 2022 y para el debate electoral del año 2026. El segundo elemento tiene que ver con que se trata de un mecanismo de reincorporación colectiva y no de un mecanismo de reincorporación individual. El tercer elemento tiene que ver con que se trata de garantizar la participación política y nos parece que ese examen debería darse al margen de las normas relacionadas con las garantías del derecho a la justicia en favor de las víctimas del conflicto armado. Y el cuarto elemento que también queremos proponerle a la Honorable Corte Constitucional tiene que ver con el juicio que a nuestro modo de ver tiene que darse de sustitución de la Constitución en los términos del examen que ustedes están haciendo de este acto legislativo. Y nos parece que ello debe ser así porque, como la propia Corte lo ha dicho en reiteradas sentencias, se trata de la paz como fin último del Estado constitucional. Todo este esfuerzo de implementación normativa, entre los cuales se incluye el acto legislativo que está bajo examen, pretenden alcanzar ese fin último del Estado constitucional, que es la paz, pero también pretenden garantizar un derecho fundamental expresado en nuestra Carta Política, que es la participación política. Así que queremos, de la manera más respetuosa, sugerir esos 4 ejes temáticos en el examen de constitucionalidad que la Corte va a realizar. Paso, honorables magistrados, a dar respuesta a las preguntas que se nos han formulado, y yo quisiera darle lectura a las 2 iniciales y quisiera también pedirles que me permitan contestar en una misma argumentación las 2 primeras preguntas, y me permito leerlas. Primera, ¿cuál es la justificación constitucional para el reconocimiento de la personería jurídica del partido de las FARC sin, primero, un umbral, segundo, sin una participación previa en certámenes electorales y tercero, sin la existencia de un número mínimo de afiliados? Y la segunda pregunta dice lo siguiente: con respecto al diseño institucional electoral actual vigente, ¿cuál es la razonabilidad y proporcionalidad del reconocimiento de la personería jurídica del partido o movimiento político que surja de las FARC en su tránsito a la legalidad? Para responder a esas 2 preguntas, quisiera recordar en esta audiencia los 3 elementos centrales del juicio de razonabilidad de una modificación a la Carta Política. El primero de ellos tiene que ver con el fin que se busca con esa modificación a la Constitución. El segundo, cómo garantizamos que la acción o que las acciones previstas para alcanzar ese fin, o cuáles son las acciones previstas para alcanzar ese fin. Y el tercero tiene que ver con que en el desarrollo de esas acciones no se vulneren otros principios constitucionales. Empiezo entonces por reiterar, como se ha dicho como se han dicho en otras audiencias y como lo vamos a decir a nombre del Gobierno, que el fin de este acto legislativo es alcanzar la paz, y alcanzarla como el fin más importante, el más elevado de los fines del Estado constitucional. Ese es el propósito fundamental de esta reforma constitucional. ¿Cuál es la acción que hemos decidido implementar para alcanzar ese fin? Estamos frente a una norma constitucional que crea unas condiciones especiales para que quienes estuvieron alzados en armas puedan ahora defender aquellas ideas que dijeron defender en armas, en democracia,
y para eso estamos creando unas condiciones especiales para que lo puedan hacer a través de un partido político que se conforme luego de la desmovilización y luego también de la finalización del proceso de dejación de armas. Y por supuesto, creemos que en el pasado han sido exitosas las experiencias en materia de garantizar la participación en política de quienes dejaron las armas y de quienes dijeron querer defender las mismas ideas que en otro momento defendieron en armas. La propia Constitución de 1991 es un ejemplo de ello. Recordarán ustedes que para la deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente, poco tiempo antes se desmovilizó la entonces guerrilla del M-19, que se conformó en una organización política que participó de la propia deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente y que luego de la misma también continuó participando en el ejercicio de la política defendiendo las ideas que en otro momento defendieron en armas. Luego nos parece que es perfectamente viable desde el punto de vista constitucional y bajo el entendido de lo que se terminó fue un conflicto armado, es decir, que existió una organización armada que estuvo en contra del régimen constitucional y legal vigente y que esa desmovilización, que esa finalización del proceso de dejación de armas, lo lógico y lo que ha ocurrido en Colombia y en otros lugares del mundo es que quienes dejan las armas y quieren participar en la vida democrática del país, pues deban tener unas condiciones mínimas para ese propósito. ¿Cómo lo hemos propuesto en este acto legislativo? Con unas reglas especiales para la conformación de ese partido político. Si les exigiésemos a ellos las reglas ordinarias, pues no habría manera de garantizar que puedan de forma inmediata participar del certamen electoral siguiente, porque las normas vigentes hoy exigen que para la obtención de una personería jurídica, una organización política haya superado el umbral de las últimas elecciones al Congreso de la República. Y no hay una elección previa al debate del año 2018. Luego, si no existen esas condiciones especiales, quienes dejaron las armas no podrían participar de las elecciones del año 2018 porque no habrían tenido la posibilidad de superar un umbral y de obtener por esa vía la personería jurídica tal y como rezan las normas de carácter electoral hoy vigentes en nuestra Constitución. Por esa razón se han planteado estas reglas especiales y se han planteado en condiciones distintas al resto de las organizaciones políticas. No tienen que superar el umbral, no tienen que acreditar un número mínimo de afiliados y creemos además que en el acto legislativo se han previsto unas condiciones mínimas en términos del fin último que se propone alcanzar, que es la paz. Se ha dicho expresamente que ese partido político solamente se podrá conformar una vez se haya culminado el proceso de dejación de armas. Y así ha venido ocurriendo. No obstante que el acto legislativo fue aprobado en el primer semestre de este año, en su texto se estableció una cláusula que indica claramente que que de esas mismas reglas solamente se podrá hacer uso por parte de las FARC una vez hayan terminado su proceso de dejación de armas, como en efecto y por fortuna para nuestra democracia y para el fin último que es la paz, ya ocurrió. También nos parece que esta medida que está consignada en el acto legislativo no puede ser considerada como violatoria de las reglas de igualdad frente a las otras organizaciones políticas. Ya había yo explicado con anterioridad que sería imposible que las FARC pudieran participar del certamen electoral de marzo en las condiciones actuales porque no habrían tenido la oportunidad de cumplir con el requisito de la superación del umbral para la obtención de la personería jurídica. Luego, es
perfectamente dable que en el acto legislativo se establezcan unas reglas especiales para la obtención de la personería jurídica. Pero digamos que ese sería el criterio diferenciador frente a las demás organizaciones políticas. Pero en las demás condiciones uno podría señalar que son muy similares. La manera en que se financia ese partido es a través del Fondo de Financiamiento de las demás organizaciones políticas. Las exigencias en términos del respeto a los principios constitucionales como los fines legales que debe seguir ese partido político, como los principios de equidad de género, están previstas en el propio acto legislativo, de tal manera que, salvo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la personería jurídica, en las demás reglas nos parece que permanecen criterios de equidad y de igualdad frente a las otras organizaciones políticas. Reitero, como lo decía al inicio de mi intervención, que estas normas tienen un carácter de transitoriedad, que serían aplicables solamente en los certámenes electorales de los años 2022 y 2026, luego de lo cual el partido político que surja de la desmovilización de las FARC tendrá que competir, si esa es la decisión que ellos tienen, en el escenario electoral en exactamente las mismas reglas que están previstas para el resto de las organizaciones políticas. Por lo tanto, en ese sentido creemos que estamos siendo coherentes con el fin último, que es alcanzar la paz, con un asunto que ha sido además de usanza en otros países en donde se han superado conflictos armados y que también ha ocurrido en Colombia, y es que una de las partes en conflicto, en este caso aquella que se levantó en armas contra el régimen constitucional y legal, una vez se desmoviliza, se le ofrecen unas condiciones mínimas para que puedan seguir defendiendo en democracia las ideas que dijeron defender en armas. En tal sentido que nosotros creemos que este acto legislativo supera el juicio de razonabilidad en el sentido de que es claro el fin que se busca, que es la paz, que esta acción, que son unas normas transitorias especiales, conducen a la participación en política como una garantía de la paz estable y duradera, y que esa acción no vulnera otros principios constitucionales, yo diría sobre todo la igualdad en las reglas de competencia de las otras organizaciones políticas. Y finalmente, respondo muy rápidamente las otras dos preguntas que se nos han formulado. Tiene que ver una de ellas con que los compromisos en materia de equidad de género, de alternancia, de paridad y de universalidad y funcionamiento frente a la organización interna de este nuevo partido, ¿cómo se garantizarían? Lo que hemos señalado expresamente en el acto legislativo es que en esa materia este nuevo partido deberá seguir esas reglas que ya están en nuestra carta política. Digamos que las reglas especiales que les estamos planteando en este acto legislativo son única y exclusivamente para la obtención de personería jurídica y para la participación, pero estos principios que son transversales en nuestra carta política para efectos de la participación tendrán que seguirse para este nuevo partido político. Y finalmente, se nos pregunta cuál es la razón que justifica la designación hasta el año 2026 de un delegado de este nuevo partido político en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad electoral que vigila a los partidos políticos y el diseño de la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral prevé que tengan una representación plural al interior de esa organización que hace las veces de autoridad electoral, y creemos que en la medida en que este nuevo partido político ingresará en el año 2022 y en el año 2026 con unas reglas especiales, como un antiguo actor de conflicto armado que se vincula a la democracia, lo lógico es que tenga la posibilidad, como los otros partidos la tienen hoy, de participar
dentro de la organización que hace las veces de autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, con una acotación muy importante, es que lo harán con voz, pero no con voto. Luego nos parece que es una regla de pluralismo, es una regla equitativa, perfectamente defendible desde el punto de vista constitucional. Yo agradezco mucho la atención que me han brindado. Quisiera, atendiendo el llamado que hizo el señor magistrado ponente sobre la necesidad de permanecer en el recinto para responder a las preguntas, quisiera decir que a las 9:30 de la mañana está citada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para discutir el acto legislativo de reforma política y electoral. Yo me quedaré aquí hasta las 9:30 y les rogaría a ustedes me permitan ser relevado a partir de las 9:30 por uno de los viceministros para poder atender mis obligaciones como representante del gobierno en el debate de un acto legislativo que hace parte de este conjunto de iniciativas de la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral. Se le conceden 15 minutos. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Un saludo especial al doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo. Muy buenos días. Un saludo especial al doctor Iván Humberto Escrucería, magistrado ponente, al doctor Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, a los demás magistrados miembros de la Honorable Corte Constitucional, al señor Ministro del Interior y a los presentes. Vale la pena informarle a la Honorable Corte Constitucional que esta intervención la hago a título como magistrado, toda vez como en otras ocasiones hay libertad por parte de todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral de intervenir de manera directa sobre cualquier petición que haga la Corte Constitucional en los controles de constitucionalidad, los actos legislativos y la ley. De acuerdo al cuestionario que envió el señor ponente, voy a referirme de manera sucinta, clara y expresa sobre las inquietudes que plantea el señor ponente frente al control que se le hará al acto legislativo 03 del 2017. Pregunta la Honorable Corte, ¿qué razones de índole constitucional de derecho internacional y derecho comparado justifican el reconocimiento de la personería jurídica al partido o movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal sin haber participado antes de un certamen electoral contado con el número de afiliados exigido y sin umbral de votación? Compartiendo la tesis del señor ministro, es importante para nosotros recalcar que dicho reconocimiento tiene una justificación esencial válida, la cual no es otra más que dar tránsito al proceso de reincorporación de excombatientes a la vida civil quienes asienten en la dejación de las armas, la declinación de la lucha armada para llegar al poder, por lo cual entregan sus armas con el propósito de empezar una nueva faceta en la sociedad mediante la efectiva participación en política para que a través de procedimientos democráticos puedan lograr sus conquistas ideológicas. Importante recordarle a la Honorable Corte que en los sistemas de gobiernos democráticos como el nuestro, los partidos o movimientos políticos son constituidos como organizaciones que libremente conforman a los ciudadanos con el ánimo de canalizar su participación en el ejercicio del poder del interior del Estado. Para explicar la respuesta, queremos tomar dos antecedentes que valdría la pena que la Corte revise y que serían de valioso aporte en el estudio de constitucionalidad que hará la Corte. En el año 85, el presidente Belisario Betancur le otorgó un salvoconducto en su momento a las FARC para participar directamente en las elecciones del Congreso, con algo que vale la pena recordar. Estaban en un proceso de negociación y todavía seguía el conflicto armado y seguían participando de manera beligerante pues, en ese conflicto que llevaban con el Estado. Aún así obtuvieron las curules que en su momento se llamó la Unión Patriótica, y eso es un antecedente que serviría para ilustrar a la Corte en el sentido de que existen posibilidades de que ciertos movimientos, o en este caso grupos armados, puedan obtener la personería jurídica sin pasar por el certamen electoral. Es muy claro que era muy difícil, o es muy difícil, que para las FARC como agrupación política puedan entrar a una contienda electoral en este momento cuando no tienen una estructura política.
La pregunta que hace la Corte va encaminada a decir si puede haber una excepción para que las FARC puedan obtener la personería jurídica sin necesidad de pasar por un umbral. La respuesta es sí. Y el antecedente más cercano después de la Constitución del 91 lo acabamos de ver con la Unión Patriótica. Está la sentencia del año 2010 del Consejo de Estado, donde, siguiendo como antecedentes, el Consejo Nacional Electoral de ese entonces le quitó la personería jurídica a la Unión Patriótica con el único elemento de que no obtuvo curules. En ese momento la Unión Patriótica manifestó que dada la imposibilidad al genocidio a que estaban siendo expuestos, no tenían la estructura para poder competir en igualdad de condiciones. El Consejo Nacional Electoral, pues bajo el principio de legalidad y haciendo una revisión de requisitos, le quita la personería a la Unión Patriótica. Luego, en el año 2010, el Consejo de Estado vuelve y le ordena al Consejo Nacional Electoral otorgársela para participar en las elecciones del 2014. Obviamente se justificó el tema. Y se entrega nuevamente la personería a la Unión Patriótica y en el 2014 no tuvieron la estructura para obtener nuevamente la personería jurídica. Es un antecedente importante que puede darse a revisar, toda vez que si a las FARC se le da en este momento los mismos requisitos para que obtenga la personería a través del umbral, lo más seguro es que no la obtenga, como le pasó a la Unión Patriótica en el año 2014, situación por la cual el Consejo de Estado nuevamente le reitera al Consejo Electoral que estudie la posibilidad de otorgar la personería jurídica y en una interpretación de protección a la Unión Patriótica le volvimos a otorgar de manera directa a la Unión Patriótica la posibilidad de participar hasta el 2018. Este antecedente le serviría a la Corte para entrar a revisar que las FARC pueden entrar a convertirse en partido político sin pasar con los requisitos del umbral o en este caso pues los números de afiliados, y el antecedente claro, esa es la sentencia del Consejo de Estado. Eso para dar respuesta a la primera pregunta, que sí es posible otorgarle la personería jurídica al partido de las FARC, dado la condición especial de negociación con el acuerdo de paz. El reconocimiento de dicha personería jurídica en los términos del acto legislativo, cuyo control de constitucionalidad se encuentra surtiendo en la Honorable Corte, es una excepción a la regla general, la cual encuentra justificación precisamente en el marco de la justicia transicional, en donde a efectos de alcanzar una paz estable y duradera, se permite que un grupo armado al margen de la ley entregue sus armas y como beneficio le sea otorgado dicho reconocimiento para que pueda participar en política en igualdad de condiciones. Si hacemos lectura del acuerdo, tenemos claro que la participación política es el eje fundamental del acuerdo. Realmente, si uno entra a detallar, las FARC hace entrega o dejación de armas es con base en ese principio de la participación política. Por eso la necesidad imperiosa de que la Honorable Corte, en su estudio de constitucionalidad, entre a evaluar pues, que se le dé este paso importante para que el acuerdo pueda implementarse en el sentido de que la participación política como partido a la agrupación de las FARC pueda darse de manera inmediata. Por tal motivo, me permito indicar, al existir razones jurídicas y antecedentes como lo acabé de exponer, en el caso de la Unión Patriótica del año 85, como el Consejo de Estado en el 2010, frente al tema del otorgamiento de la personería jurídica, es importante que las FARC, como tránsito a la vida política legal, sin haber participado antes de un certamen electoral, sin contar un número de miembros o afiliados y sin contar con un umbral de votación, deba la Corte proceder a dar el estudio de exequibilidad frente a este artículo en mención. Es claro que para dicho reconocimiento solamente debe constatarse la afiliación del proceso de la dejación de armas. Eso es un tema muy importante y que el Consejo Electoral va a revisar y de paso, pues estando el ministro acá, se le puede exponer. Como Consejo Electoral, el requisito que tenemos, de acuerdo al acuerdo, es que el gobierno nos certifique la dejación de armas. Para eso es muy importante que la Corte Constitucional reitere quién va a ser la persona encargada en el Gobierno Nacional que haga esa certificación de la dejación de armas. ¿Estará en cabeza directamente el señor Presidente de la República, en cabeza de los comisionados o en cabeza del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hizo la verificación de la dejación de armas? Esto es muy importante, ¿por qué? Y de paso le recalco al señor ministro,
porque es claro que ningún partido político, en este caso llamado las FARC, puede hacer actividad política con armas todavía. Por eso la certificación es de carácter prioritario e importante y creo que debe estar en cabeza del señor presidente de la República, quien debe certificar y dar fe de la dejación total de armas para que podamos proceder en caso tal de que la Corte lo permita, otorgar la personería jurídica a las FARC. Hay un debate si debe ser la dejación de armas o igualmente las caletas, la entrega total de las caletas. Eso sería bueno que la Corte lo dirimiera en la sentencia de constitucionalidad, toda vez que si el presidente o a quien correspondan llegaren a certificar la dejación de armas, ¿qué pasaría igualmente con las caletas? Entonces, es una inquietud que le planteo a la Corte y al señor ministro de que una vez las FARC hagan la solicitud al Consejo Nacional Electoral, debemos solicitarle la certificación en cabeza del señor presidente para que poder proceder a hacer el estudio de procedibilidad de el otorgamiento de la personería jurídica. La segunda pregunta que hace la Honorable Corte Constitucional dice, frente al diseño institucional electoral vigente, resulta razonable y proporcionado el reconocimiento de personería jurídica al partido político que surja de tránsito de las FARC-EP a la actividad política en los términos dispuestos en el acto legislativo. La respuesta se da que sí es procedente en este momento, frente al diseño institucional, otorgar la personería jurídica. Y eso obedece a algo muy importante, un antecedente reciente del Consejo Nacional Electoral. Teniendo en cuenta que esto va a ser una figura especial, un régimen especial excepcional, el Consejo Nacional Electoral ya lo hizo. Y lo hicimos en la resolución 03 del 11 de enero del 2017 que aportaré, que fue la resolución mediante el cual el Consejo Nacional Electoral le otorgó dentro del diseño institucional el reconocimiento a la agrupación política Voces de Paz, que en el entendido del Acuerdo de La Habana, el Acuerdo de Paz, es la agrupación previa o encargada no solo de verificar los acuerdos dentro del Congreso, 3 delegados en el Senado, 3 delegados en la Cámara, sino ellos son los encargados de hacer ese tránsito jurídico a la personería jurídica de las FARC. Entonces, esta resolución que se le hará partícipe y se le hará conocer a la Corte Constitucional es el antecedente actual en que podemos dar respuesta a la pregunta en que en el diseño institucional actual sí es procedente la creación del partido y ya se dio con el registro de Voces de Paz. Es una figura especial en el cual el Consejo Electoral interpretó que dado el cumplimiento de los acuerdos, esta agrupación política, como se le dio el estatus de acuerdo a la ley, puede entrar a participar directamente en la revisión de los acuerdos que lo están haciendo actualmente en el Congreso y son los encargados de hacer el paso a constituirse como partido político. Otro tema importante que vale la pena señalarle a la Corte frente a la pregunta del por qué se puede entrar en este momento las FARC como diseño institucional, como presidente del Consejo Nacional se le solicitó ya al ministro de Hacienda los recursos al partido político. Ya está la solicitud expresa al Ministerio de Hacienda para que en la asignación que tenemos que hacer anualmente a los gastos de funcionamiento de los partidos están las dos cifras, cerca de 3.600 millones para el partido político que surja las FARC y que está dividido en un promedio de 1.800 millones de gastos de funcionamiento y 1.800 millones para el centro de pensamiento político. Es importante mencionarle a la Corte que deseo dejar una inquietud frente a ese promedio que se le da no a los gastos de funcionamiento, sino al centro de estudios políticos que señala el acuerdo, porque realmente de los otros 13 partidos políticos que hay en Colombia, solo se le asigna gastos de funcionamiento. Acá a las FARC se le está dando una prerrogativa diciendo que se le va a dar un dinero adicional por el estudio de pensamientos. Creo que si estamos frente a que a las FARC se le va a dar igual derecho y participación, es importante que considere la Corte la viabilidad, hasta qué punto dentro de sus competencias, si los demás partidos políticos tendrían derecho a esto. Esto se da porque hay un reclamo justificado de que se le está dando un promedio a las FARC de los gastos de funcionamiento, pero en el rubro del Instituto de Pensamiento ningún otro partido en Colombia tiene tal asignación. Entonces, para finalizar la respuesta a esa pregunta, la respuesta es sí, sí estamos en este momento frente al diseño institucional para que las FARC entre a funcionar como partido y están los dos antecedentes. El registro de Voces de Paz, que se le hará llegar a la Corte, en donde se le dio un registro especial
para que se hiciera la verificación de los acuerdos y la asignación o solicitud de los recursos por parte del Consejo Electoral al Ministerio de Hacienda para el nuevo partido político. La tercera pregunta es ¿cuál es el mecanismo de verificación para que el partido o movimiento político que surja de las FARC a la actividad política cumpla con el compromiso de equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia, universalidad en el funcionamiento de la organización interna? Decirle a la Honorable Corte que existen los mecanismos en este momento. Acá lo importante es decirle a las FARC y que la Corte tenga claro que una vez, si se permite que las FARC sean partido político, tendrán los mismos derechos y deberes de cualquier otro partido político, en el entendido que para cumplir la equidad de género y criterios constitucionales de paridad, alternancia, universalidad, una vez haga la solicitud las FARC al Consejo Nacional Electoral, no solo va a ser la certificación de la dejación de armas, la parte estatutaria, la plataforma ideológica y sus afiliados deben garantizar estos principios que está orientando la pregunta, de universalidad, participación, equidad de género. ¿Por qué? Porque no solo el Consejo Electoral deberá constatar la dejación de armas, que la parte estatutaria también esté incluido todos estos principios que la Honorable Corte pues, hace en la inquietud o la pregunta. Entonces, sí existen los mecanismos tanto en el momento del registro como posterior a ella. ¿Y cuándo es posterior a ella? En el momento en que las FARC entren al certamen electoral, se someterán a las mismas reglas de juego. Y en el tema de equidad de género, tenemos que la ley 1475 habla de que deberá respetarse en las listas de corporaciones públicas el 30% de equidad de género, so pena de ser revocada la lista o en su defecto anulada con posterioridad en la jurisdicción contenciosa. ¿Qué quiere decir frente a la respuesta que le damos al planteamiento? Que directamente las FARC deberá ceñirse a los mismos lineamientos y existen los mecanismos para que en el momento que escriban el partido a nivel estatutario hagan respetar esos principios que pregunta la Corte. Y para finalizar la última pregunta, me separo de la posición del ministro en dos planteamientos. Si a las FARC se le está dando la protección como partido, se le está dando el reconocimiento de la personería, se le está dando una protección de su personería jurídica durante 8 años, igualmente la financiación, se le están dando 10 curules, el entendido de que un vocero de esta agrupación política en el Consejo Electoral es válida en la medida que solo sea por el periodo que hace falta de este Consejo Nacional Electoral. Porque en el entendido de que en el momento, el próximo año, cuando se elija el nuevo Consejo Electoral, ya serán un partido político que deberán someterse dentro del Congreso a la posibilidad de elegir su magistrado. Podrán hacer coaliciones y eso. Entonces, otorgar un magistrado por 8 años no resulta procedente equilibrado frente a las demás agrupaciones políticas, en el entendido que debe ser por este año que hace falta. Una vez finalice este periodo del Consejo Electoral, las FARC ya tendrá curules en el Congreso, ya podrán hacer una actividad política y deberán someterse al ejercicio de elegir otro magistrado como cualquier otro. Quiero solicitarle a la Honorable Corte pues declarar la exequibilidad del acto legislativo 03 con estas recomendaciones, pero sobre todo también haciéndole un llamado a las FARC, que es una preocupación que está dentro del Consejo Nacional Electoral. Se les va a otorgar una personería jurídica especial por 8 años, eso les da una protección especial, en la que estamos de acuerdo, pero deben recalcar la posición que ha tenido el señor fiscal y el señor procurador. Ningún partido político en Colombia puede hacer ninguna actividad con fines ilícitos o con actividad o financiación ilícita. La preocupación del fiscal es válida en el sentido de que si bien el acuerdo le está otorgando 8 años, en el momento que se conviertan en partido no pueden originar sus actividades políticas de financiaciones ilícitas, so pena de que perder la personería jurídica. Esa es la obligación del Consejo Electoral y la organización en el sentido de que se le está dando el reconocimiento, pero las FARC deben ser claras y sensatas en el momento de que se convierten en partido. Tendrán 8 años de personería, pero deberán cumplir las mismas reglas de juego de todos los partidos. Con esta intervención le dejo planteada a la Corte la respuesta solicitando la exigibilidad del acto legislativo y estaremos prestos a cualquier llamado que haga el señor ponente y los demás magistrados de la Corte Constitucional. Muy amables. Se le otorga el uso de la palabra para su intervención al doctor Camilo Gómez Alzate, es alto comisionado de paz. Se le conceden 15 minutos para su intervención, doctor. Muchas gracias,
Señores magistrados, señor presidente de la Corte, magistrado ponente, las señoras magistradas y los señores magistrados, le agradezco a la Corte Constitucional la invitación a esta audiencia pública. Como todos saben, tuve la oportunidad de actuar como comisionado de paz y en virtud de dicho proceso, parto del principio y soy un convencido de que la paz se logra necesariamente mediante el diálogo y mediante la negociación, pero ante todo bajo el respeto de la Constitución. El país y la Corte Constitucional saben mi posición frente al acuerdo final firmado con las FARC. Fui parte del grupo de ciudadanos que votó por el no en el plebiscito del año pasado, grupo que triunfó en esa votación. Por cierto, extraño en la audiencia una mayor participación de quienes votaron en ese mismo sentido. He sido crítico de aspectos como la sustitución de la Constitución producida al incorporar los acuerdos a esta máxima norma. He sido contrario a la idea de la Justicia Especial para la Paz, inventada para las FARC y totalmente desarticulada frente al sistema de justicia ordinaria. He cuestionado la ausencia de obligaciones relacionadas con el principio de verdad en temas como el narcotráfico y el tráfico de armas, esenciales para el adecuado desarrollo del derecho a la paz y con evidente influencia en la actividad política que piensan desarrollar los miembros de ese grupo guerrillero. Pero quiero ser muy claro al respecto. Las críticas a los acuerdos de paz no pueden convertirme, ni mucho menos, en un enemigo de la paz. No se trata, ni estoy de acuerdo, con hacer trizas los acuerdos, sino se trata de lograr que el acuerdo no haga trizas la Constitución. El acuerdo final y su implementación deben ir en armonía con la Constitución, pero no al revés. Uno de los puntos más debatidos durante la campaña del plebiscito ganada por el no fue precisamente este de la participación política de las FARC. Curiosamente, en las discusiones no existían posiciones radicales que propusieran impedir del todo la participación de las FARC o que las FARC pasara de las armas a la política. Las discusiones se centraban en evitar el exceso de privilegios y en definir el momento en el que los miembros de las FARC podían llegar a tener la capacidad de ser elegidos después de haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y curiosamente, desde otro punto de vista, la disculpa de las FARC para usar la violencia fue en gran parte la existencia de privilegios para hacer política, pero el acuerdo, al final de todo, les otorga más privilegios que a cualquier otro grupo político. Tantos privilegios solo se pueden entender por una interpretación bajo el absurdo principio pregonado por las FARC y por asesores de las FARC, según el cual este es un proceso de paz entre dos grupos de víctimas. Eso para mí es inaceptable. Aquí las víctimas han sido los colombianos y los victimarios han sido las FARC, y ese principio creo que debe conducir el análisis constitucional sobre el acto legislativo número 3. Sin duda, el fin último de un proceso de paz con un grupo guerrillero al que se le ha reconocido el carácter político es el de lograr cambiar las armas por la política. En este proceso, la sociedad acepta generosamente que los 7.000 guerrilleros tengan la posibilidad de hacer parte de la vida política. ¿A cambio de qué? De la verdad, de la reparación y de la no repetición. El Estado y la sociedad hacen una enorme concesión aceptando en la vida política a los guerrilleros que han matado, secuestrado y cometido toda suerte de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Pero esa aceptación no puede generar desequilibrios, pues el derecho constitucional a la paz estaría sufriendo desmedro gracias a esos mismos desequilibrios. Si el fin del acto legislativo, como lo señalaba el señor ministro del Interior, es obtener la paz, esa paz tiene que ser ante todo justa y equitativa frente a los demás. La igualdad constitucional no se ve afectada por la incorporación de una excepción que desarrolle el derecho a la paz, permitiendo que quienes atacaron la democracia se incorporen a ella. Desde ese punto de vista, coincido y estoy de acuerdo en que un lógico desarrollo del proceso de paz debe ser la creación de un partido político para quienes estaban usando las armas, ahora pasen a usar las ideas.
pero desde luego esto debe producirse una vez se cumpla con las obligaciones que se les imponen de decir la verdad, de hacer la reparación y de no repetición. La historia del país, ya lo mencionaba aquí el señor ministro también, ha mostrado que cuando el Estado y la sociedad han sido generosos con los grupos guerrilleros, evolucionan hacia partidos políticos y el resultado ha sido positivo. Por no ir muy lejos, la Constitución que hoy nos rige es fruto y producto de los acuerdos con un grupo guerrillero que fue el M-19. Gracias a ese proceso, el grupo guerrillero que, por no ir muy lejos, incendió este Palacio de Justicia, se convirtió en un partido y hoy ha ganado a voto limpio un espacio político respetado por todos los colombianos. El M-19 tuvo la más amplia amnistía posible, conforme con la Constitución y las normas de ese entonces, y se convirtió en un partido político, pero no obtuvo jamás todos los privilegios que hoy está obteniendo las FARC. Por ejemplo, en las elecciones posteriores a la constituyente, entre otras presidido por un miembro del M-19, lograron obtener una de las más importantes bancadas parlamentarias a punta de campaña y de votos, no a punta de acuerdos con privilegios. No se puede dejar de lado que el Estado colombiano ya ha reconocido de tiempo atrás el carácter político de las FARC. Yo mismo, en el proceso del año 98 a 2002, reconocí tal carácter. En actos administrativos, leyes y sentencias también se le ha reconocido ese carácter político a las FARC. Y la historia misma se ha encargado de demostrar que las FARC ha sido uno de los ejes políticos en Colombia, ha sido uno de los actores políticos que más ha perdurado, sin que esto justifique ni mucho menos su modo de actuación hasta el momento. Reitero que, en mi opinión, una gran concesión consiste en permitirle a las FARC participar en política y crear el partido político después de haber cometido los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por más de 50 años. Pero creo que el derecho a la paz se debilita cuando se pasa de un escenario en el cual se entregan posibilidades a uno en donde se entregan privilegios únicos a los cuales nadie más tiene derecho a acceder. La anterior situación genera una desventaja en el nuevo escenario político para quienes por tantos años han respetado la Constitución y las leyes y han luchado por su cumplimiento en condiciones justas, equitativas. Y debilita sin duda el derecho a la paz al acceder a la política sin haber cumplido con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición. Por esta razón, el acto legislativo que hoy se analiza no puede verse como una pieza aislada en el contexto político y jurídico creado por el acuerdo del Teatro Colón y tiene que enmarcarse un poco más allá. El acto legislativo 03 le otorga garantías para que surja el partido político de las FARC como un instrumento de transición a la actividad legal. Pero ese mismo acto legislativo genera un desequilibrio constitucional frente a los demás actores al crear excepciones como, por ejemplo, la creación de coaliciones en las listas o la creación y participación como movimiento político sin estar sometido a las demás normas. Se rompe ese derecho a la igualdad, puesto que el partido político gozará de atribuciones especiales para su conformación, exceptuándolo del cumplimiento de requisitos legales. Por ejemplo, si las víctimas de las FARC quisieran hacer un nuevo partido o movimiento, fruto de los acuerdos y de la nueva circunstancia y la nueva situación política, a las víctimas de las FARC les tocaría cumplir con muchísimos de los requisitos y posiblemente no podrían acceder a ello. El propio acuerdo del Teatro Colón contiene varias estipulaciones que sustentan la necesidad de garantizar la apertura de espacios políticos no solo a las FARC, sino a otros actores eventuales. El punto, dice en la introducción del acuerdo, el punto 2 contiene el acuerdo participación política, apertura democrática para construir la paz. Abro comillas, la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y de esa manera fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.
Por otra parte, el mismo acuerdo en el punto tercero señala: el sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo la financiación y divulgación de programas para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que, habiendo tenido representación en el Congreso, la hubieran perdido. Es decir, aquí el acto legislativo se queda corto, otorgándole el privilegio a las FARC y dejando atrás lo estipulado en los propios acuerdos que llevan necesariamente a que otras fuerzas estén presentes en el escenario político. El acto legislativo 3 debería contener entonces las disposiciones transitorias, desde luego, que desarrollen la posibilidad para que otros actores de tendencia diferente a las FARC participen en esas mismas condiciones excepcionales que lo están haciendo ellos. El escenario político cambia con este acuerdo de manera sustancial y, por lo tanto, las reglas deben someterse al principio de igualdad para que todos estén en las mismas condiciones para competir en este nuevo escenario político. No se trata de que no se le permita un partido político a las FARC. Se trata de que el partido político que se le permita a las FARC y los demás partidos políticos compitan en las mismas condiciones. Uno de los puntos más complejos en materia de la participación política es el que se refiere a la posibilidad de ser elegidos en el 2018. El artículo transitorio 1, en su numeral quinto, crea una tremenda desigualdad que rompe el derecho constitucional actual y afecta, creo, el derecho de la paz al permitir que los miembros de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra se inscriban como candidatos y eventualmente sean elegidos tan solo con la manifestación de acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Creo igualmente que esta norma viola importantes tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Esta posibilidad viola la ecuación mencionada anteriormente, según la cual la sociedad acepta que los guerrilleros hagan política a cambio de 3 cosas: la verdad, la reparación y la no repetición. Lo propuesto por el acto legislativo número 3 permite que un candidato sea elegido sin cumplir ninguna de estas 3. La elección de los miembros de las FARC solo debería darse cuando se cuente toda la verdad, reparen a las víctimas y cumplan con la obligación de no repetición. ¿Qué podría suceder cuando una víctima vea a su victimario sin haber sido juzgado, sin haber dicho la verdad y sin haber hecho la reparación, dictando las leyes que esa víctima debe cumplir desde el Congreso? ¿Qué pasaría si, bajo el supuesto del acto legislativo, un candidato de las FARC es elegido, pero luego no dice toda la verdad e incumple con lo previsto en la Justicia Especial para la Paz? ¿O la dice incompleta o no confiesa todos los delitos graves y, por lo tanto, la propia JEP le dicta una sentencia privativa de la libertad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Timochenko o Iván Márquez son elegidos con la simple manifestación de someterse a la JEP y luego no cuentan todos sus vínculos con el narcotráfico? Aún peor, el artículo abre la posibilidad teórica, por fortuna, para que las FARC inscriban un candidato a la presidencia. ¿Qué tal que dicho candidato, sin haber sido juzgado ni haber contado la verdad, fuese elegido como presidente de Colombia? ¿Tendríamos entonces un presidente que ha cometido crímenes de lesa humanidad sin juzgamiento alguno, sin reparación alguna y sin haber dicho la verdad? Y voy más allá. Este artículo, numeral quinto, abre la posibilidad para que la Constitución de Colombia, creo que sea la única en el mundo, que permita que se elijan a criminales de guerra sin haber sido juzgados. Me parece que esto genera, sin duda alguna, el más grande desequilibrio de todos. Reitero ante esta Corte, no se trata de impedir que las FARC hagan política, no se trata de impedir que las FARC tengan su partido político, pero cada cosa tiene un orden y el orden frente a la sociedad, frente a las víctimas y frente a la comunidad internacional debe ser el cumplir las obligaciones mutuas impuestas por el acuerdo antes de entrar a hacer política. El inciso quinto del artículo 122 de la Constitución Política establece de forma expresa
una prohibición a quienes han sido condenados en Colombia o en el exterior por la promoción del terrorismo y delitos de lesa humanidad o narcotráfico, para poder participar en política. Este artículo transitorio entonces deroga tácitamente esa norma, pero solamente para las FARC. Es decir, estamos hablando de una legislación absolutamente específica y concreta que viola tratados internacionales y creo que sin duda sí genera una sustitución constitucional al cambiar de fondo y en esencia un principio de la participación en política democrática contenida en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por último, simplemente hago una mención adicional a otro tema y es el de la financiación del centro de pensamiento de las FARC y del partido político. Tanto el uno como el otro aparecen desbalanceados. De una parte, porque el centro de pensamiento de ningún otro partido es financiado. Y por otra, porque la financiación de los partidos políticos en Colombia tiene unas normas que no encuentran equilibrio con la propuesta de que a las FARC se le financie con un promedio de la financiación de los demás. Tampoco quiero decir con esto que no se financie el partido político de las FARC, pero creo que sí se debe moderar y modular la forma de financiación y desde luego no aceptar la financiación del centro de pensamiento por violar también el principio de igualdad. Muchas gracias, señoras magistrados y señores magistrados. Se invita para su intervención a la doctora Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas. Es especialista en género, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Doctora, tenemos 15 minutos para su intervención. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la Honorable Corte Constitucional por invitar esta alianza conformada por 3 organizaciones feministas, la Corporación Cisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Humanas, a realizar esta intervención en el primer eje temático sobre el partido político de las FARC. Es muy importante para nosotras plantear por qué una alianza feminista tiene intervención en este acto legislativo, y creo que hay 2 puntos de partida fundamentales para nosotras, y es cómo las democracias más sólidas son aquellas que incluyen a las mujeres. E incluir a las mujeres está hablando no de una inclusión meramente formal, sino una inclusión material, donde el acto legislativo 03 tiene un papel fundamental y donde esta Corte Constitucional tiene un rol fundamental. Y la segunda razón por la cual estamos haciendo esta intervención está destacada en lo que reza la resolución 2122 del Consejo de Seguridad, que destaca la importancia de que los Estados miembros que llevan a cabo procesos electorales y reformas constitucionales después de conflictos sigan procurando lograr, con el apoyo de las entidades de las Naciones Unidas, la participación plena y en pie de igualdad de las mujeres en todas las etapas de los procesos electorales, haciendo notar que debe prestarse una atención particular a la seguridad de las mujeres antes de las elecciones y durante su celebración. Esas son las 2 motivaciones fundamentales por las que esta alianza se pronuncia sobre este acto legislativo, considerando fundamental el papel de la Corte Constitucional, toda vez que el acto legislativo tiene como objetivo final llevar a un rango constitucional una contienda electoral que promueva la participación y consolide la democracia en este país. Para ello será fundamental que la Corte, como garante de esta consolidación democrática, tenga en cuenta e incluya 3 elementos acordes con lo establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Sobre estos 3 aspectos esta alianza se ha pronunciado en otros momentos, pero será fundamental para nosotras hoy hablar sobre, primero, la inclusión de un estándar de participación política para las mujeres en los procesos de consolidación de la paz; 2, el alcance del concepto de equidad de género dentro del acto legislativo como parte integral del acuerdo; y 3, la adopción e implementación de medidas diferenciales para garantizar la protección de las mujeres excombatientes antes, durante y después de los procesos electorales, especialmente una seguridad y una protección tendiente a riesgos particulares de las mujeres, en este caso la violencia sexual y amenazas particulares a las mujeres por hechos de discriminación.
El primer punto del que queremos hablar es sobre el estándar de participación política para las mujeres en los procesos de paz. Esta alianza, al igual que esta Corte Constitucional, ha entendido el acuerdo final como una herramienta de tránsito a la paz de forma holística, y por eso este acto legislativo para nosotras no solo desarrolla el punto 3 del acuerdo, sino que se refiere también al punto 2 sobre participación política, en especial donde el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FAREP reconoce la necesidad de promover y fortalecer la participación política de las mujeres y se comprometen con adoptar las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y el liderazgo de la mujer. El fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las mujeres en pie de igualdad incluye adoptar medidas que contribuyan a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de todas las instancias a que se refiere el acuerdo. Asimismo, dice el mismo acuerdo, se requiere proponer por la participación equilibrada y el protagonismo de las mujeres al interior de las organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos. Para nosotras, el desarrollo del punto 3 de fin del conflicto y de reincorporación de las mujeres excombatientes está también ligado a la garantía de la participación, y esa garantía, como lo establece la Constitución en el artículo 13, que como les decía al inicio, señores magistrados y magistradas, está más allá de una participación o de una igualdad formal, y está hablando de una igualdad material. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reconocido que garantizar la plena participación de las mujeres en los procesos de paz contribuye de manera considerable a su consolidación y mantenimiento. Por esto, ha instado a los estados para que aumenten la representación en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales para la construcción de la paz en todas las etapas del proceso, incrementando el apoyo financiero, técnico y logístico para crear sensibilidad en materia de género, y ha solicitado a todos los que participan en el proceso de paz la incorporación de una perspectiva de género para que observen, entre otros asuntos, medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres y hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos de aplicación del acuerdo de paz y garantizar la protección de sus derechos en el sistema electoral. También ha alentado a las partes negociadoras para que faciliten la participación plena de las mujeres en pie de igualdad de los niveles decisorios. Asimismo, esta instancia también ha destacado que persisten obstáculos de participación para las mujeres en los procesos de paz en los niveles decisorios, con consecuencias tales como la exclusión de las necesidades particulares de las mujeres en el posconflicto, la falta de planificación con perspectiva de género en el proceso de consolidación de la paz y, en general, la omisión de medidas en los acuerdos a favor de las mujeres. Por esto, ha reiterado en diferentes oportunidades la necesidad de que los estados garanticen la plena participación de las mujeres en los procesos electorales posacuerdo en condiciones de seguridad. El artículo primero transitorio del acto legislativo 03 establece la creación del partido político de las FAREP, conservando los mismos compromisos de un partido político con personería jurídica, entre ellos la equidad de género y los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad. El logro de estos mandatos constitucionales demandan un nivel participativo cualificado que no solo garantice unos mínimos electorales, sino unas condiciones básicas para promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres que se reincorporan y que componen el partido político de las FAREP en cumplimiento de los ejes constitucionales de igualdad. Por ello es necesario, y retomo estos criterios que además están también contenidos en el acuerdo final, promover la formación política de las mujeres reincorporadas, no partiendo de que ellas están menos formadas, pero sí partiendo de que en esta brecha histórica de desigualdad se han sido las mujeres las que menos acceso han tenido a procesos de participación política e incluso a formación política. Lo segundo es reconocer que los roles de género que estaban matizados por la guerra cobrarán su máxima expresión en tiempos de paz, por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para evitar que estos se conviertan en obstáculos para la participación de las mujeres de la organización. Las mujeres en esta sociedad, en el lugar, en los roles de género que hemos asumido, por supuesto tenemos menos posibilidades de hacer parte de los procesos de participación política y electorales. Una muestra son las cifras que dan incluso la participación de mujeres, no solamente en los partidos políticos, en las listas de los partidos políticos, sino efectivamente de llegar a los cargos de decisión. Este riesgo que corren las mujeres en general de la sociedad civil, ahora las mujeres reincorporadas que asumen la participación política y la política a través de la apuesta electoral, no podrá ser
ser un riesgo que no se ha tenido en cuenta por toda la legislación tendiente a garantizar la participación efectiva de ellas. Y un punto fundamental para nosotras es prevenir la discriminación que ataca con fuerza a las mujeres que optaron por hacer una política por la vía armada y que transgredieron sus roles de género. Las mujeres que fueron a la guerra pensando en que en las sociedades lo que está socialmente visto es que quien va a la guerra son los varones, pueden ser sujetas de mayores discriminaciones. Hoy están optando por hacer política electoral y será también una función de toda la implementación del acuerdo y, por supuesto, de rango constitucional, prevenir cualquier viso de discriminación para mujeres que hoy están en pro de la paz y en pro de la construcción electoral, política y consolidación democrática del país. La participación, hay un tema adicional que está también en el punto 2 del acuerdo y es la participación en los medios y mecanismos de participación, el tema de la participación de las mujeres en los medios de comunicación y cómo el poder acceder a medios de comunicación será parte también, es parte del acuerdo y el derecho que tendrá la organización política de las FARC y como ahí la promoción de contenidos no discriminatorios, de temas que promuevan la erradicación de violencia contra las mujeres tendrá que ser también fundamental. En suma, se trata de que el principio, no que del compromiso de equidad de género señalado en el artículo transitorio primero del Acto Legislativo 03 incorpore mecanismos diferenciales para asegurar el derecho efectivo a la igualdad y a la participación sustantiva. Debe considerarse que el procedimiento previsto debe ser reglado y paritario en cuanto debe observar el principio rector de equidad de género y de paridad política de los artículos 40, 107, 126 y 262 de la Carta Política, normas que no han sido derogadas por este acto legislativo en estudio. Para ello, se requiere la adopción de medidas afirmativas para las mujeres excombatientes. Este componente tiene fundamento en el derecho a la igualdad en el artículo 13, en el artículo 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 1, 23 y 24 de la Convención Americana, en el artículo 1 y 2 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y en el artículo 5 de la Convención de Belén do Pará. La participación reglada y paritaria es esencial para cumplir con el criterio de equidad de género previsto para la creación de las instancias derivadas del acuerdo en general y ahí creemos que es fundamental y que esta alianza pone sus voces para pensar en un tránsito a la paz, en una democracia más sólida, incluyendo estos criterios y caminando hacia una sociedad que no discrimine y que reconozca la igualdad de las mujeres. Adicionalmente, el numeral 4 del artículo transitorio 1 del acto legislativo dispone que una de las reglas especiales con la que contará el partido político de las FARC es el acceder a espacios y medios de comunicación social en las mismas condiciones de los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes. Entendido el acuerdo final como un todo, esta disposición es también un desarrollo del punto 2.3.8 del mismo acuerdo, en el que se plantea el acceso a medios a los partidos y movimientos políticos a través de los cuales se promocione una cultura democrática de paz y reconciliación y de los valores no discriminatorios y de respeto al derecho a las mujeres a una vida libre de violencias. En conclusión, nuestra alianza solicita a la Corte Constitucional que establezca una noción de equidad de género que reconozca la discriminación histórica de las mujeres y que empiece a cerrar la brecha que ha llevado a un déficit de participación de las mujeres, que establezca mecanismos constitucionales que hagan una realidad del enfoque de género en el proceso de reincorporación política de las mujeres de las FARC-EP, retomando los planteamientos del punto 2.3.7 del acuerdo final en temas como incorporar en las estructuras del nuevo partido las buenas prácticas en materia de participación política de las mujeres, formar en política con perspectiva de género e impulsar participación equitativa y efectiva a mujeres que están al interior del partido. Solamente por el tiempo que me queda me voy a referir a los dos puntos de forma muy corta y es el alcance del concepto de equidad de género dentro del acto legislativo como parte integral del Acuerdo para la Paz. Para ese propósito, la Corte debe acoger el concepto de equidad de género más amplio posible, que sea transversal a todos los puntos del acuerdo y que por ende irradie todo el proceso de implementación con medidas reales. Las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de las decisiones políticas, tanto en épocas de paz como en épocas de guerra, y aún así
han sido fundamentales en los tránsitos a la paz y han sido fundamentales en los contextos de conflicto armado. Tal como lo ha reconocido las resoluciones 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las mujeres, a pesar de no ser tomadas en consideración, han jugado un papel muy importante en la prevención y solución del conflicto y en la consolidación de la paz. La resolución 1325 también reconoce que los conflictos armados han cobrado cada vez más víctimas entre la población civil y que las mujeres y los niños constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados. En esta confrontación armada que ha habido Colombia, las mujeres han estado también, las mujeres y los niños y las niñas como principales víctimas y serán también entonces en esta contienda política electoral quienes tendrán un lugar no solamente de hacer la memoria, sino de hacer la participación y la consolidación de la democracia. Quisiera mencionar el punto 3 en los últimos 2 minutos que me quedan, y es la adopción e implementación de medidas diferenciales para garantizar la protección de las mujeres excombatientes antes, durante y después de los procesos electorales, especialmente prevención de riesgos de violencia sexual y de amenazas. Los escenarios de participación política y social en los que se vinculan las mujeres conllevan riesgos de victimización, entre otras formas la violencia sexual y las amenazas, de las cuales las mujeres excombatientes que tengan intereses electorales no están exentas. Por esto, planteamos la necesidad de que la Corte Constitucional adopte medidas diferenciales de protección que garantice la participación de las mujeres y por ende prevenga su exclusión por temor a los riesgos posacuerdo y a la violencia estructural en contra de ellas. Por esto debe ordenarse a los organismos electorales la inclusión de herramientas para la identificación y alerta del riesgo de violencia contra las mujeres que puedan desestimular su participación en el proceso electoral, en particular los riesgos de violencia sexual y de amenazas. De la misma manera en que se adoptan medidas frente al fraude electoral, deben preverse mecanismos en coordinación con las instancias de protección para mitigar los riesgos de violencia sexual y amenaza contra las mujeres, entre ellos la adopción de mecanismos de evaluación e identificación del riesgo de violencia sexual y el establecimiento de mecanismos de comunicación expedida para recibir la información sobre situaciones de riesgo que se convierten en un obstáculo para su participación. En este sentido, se debe incorporar en el sistema de atención de riesgos electorales los riesgos de género que enfrentan las mujeres, tales como la violencia sexual. Esta es una medida para garantizar la participación efectiva de las mujeres. Es muy importante para nosotros recordar a esta audiencia y a la honorable Corte que en este caso no estamos hablando de un derecho de participación de no hacer y de dejar que se participe, sino como bien lo ha entendido el acuerdo final y como lo ha entendido este acto legislativo, es un derecho de hacer, o sea, de garantizar medidas de protección, de seguridad y de garantías de que las mujeres que están por la opción electoral hoy puedan hacer política por la vía electoral y hagan parte de la construcción sólida de la democracia de este país. Muchas gracias. Se invita para su intervención al doctor Telésforo Pedraza Ortega, representante de la Cámara por el Partido Conservador Colombiano. Señores magistrados, señor ministro, señores asistentes, permítame en primer lugar hacer 2 precisiones. La primera, que de conformidad con la comunicación que recibí, el tiempo es supremamente limitado, 10 minutos. Y en segundo lugar, que supuse que la invitación que me formularon para participar en esta audiencia fue en razón de que yo fui quien presidí la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante el trámite de esta iniciativa, razón por la cual no me voy aquí a explayar en consideraciones sobre los más de 40 procesos de paz en el mundo, ni de los antecedentes de otros procesos de paz que se han llevado en Colombia, sino estrictamente, señores magistrados, a lo que fue mi responsabilidad y desde luego de las consideraciones que se tuvieron respecto al trámite de esta iniciativa. Entonces, pregunta primera, ¿qué razones de índole constitucional, de derecho internacional y de derecho comparado justifican el reconocimiento de personería jurídica al partido o movimiento político
que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal sin haber participado antes en un certamen electoral, contado con el número de afiliados, contado con el número de afiliados exigido y sin umbral de votación. En primer lugar, resulta relevante resaltar el trámite del acto legislativo en comento desarrollado en la Comisión Primera Constitucional Permanente, la cual presidía para el momento de la discusión y aprobación del proyecto en cuestión. El proyecto de acto legislativo fue tramitado estrictamente a lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2016, así como con las mayorías requeridas en la Constitución y la ley para este tipo de reformas constitucionales, cuya votación total fue de 31 honorables representantes, 26 por el sí y 5 por el no. Luego de aprobado en la célula legislativa que presidía, me dispuse a nombrar ponente para el segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes. De igual forma, en sentencia C-699 de 2016, magistrada ponente María Victoria Calle, el Alto Tribunal Constitucional declaró exequible la refrendación del acuerdo de paz llevado a cabo por el Congreso de la República, texto en el cual se incluía el tema referido a la personería jurídica y los derechos y prerrogativas con las que contaría el nuevo partido que se cree después de la reincorporación de los miembros de las FARC-EP. En segundo lugar, respecto de la pregunta, concretamente transcribimos el fundamento con el cual el autor de la iniciativa soporta lo que se pacta en el acuerdo final que, comillas, por una sola vez y con ocasión de la terminación del conflicto se permitirá el reconocimiento de la personería jurídica de un partido o movimiento político que se integrará de los reincorporados de las FARC-EP a la legalidad democrática sin el cumplimiento ordinario de los requisitos durante el término temporal equivalente a 2 periodos del Congreso de la República, esto es hasta el 19 de julio del año 2026, cierro comillas. Asimismo, en el acuerdo final se estableció que, comillas, el partido o movimiento político con la denominación que adopte será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiere lugar, cierra comillas. El coordinador ponente en su ponencia para primer debate sustenta lo anterior al indicar, comillas, la finalidad principal es la de ofrecer garantías de reincorporación a la vida política regular no armada de aquellos que, habiendo dejado las armas en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, quieren expresar sus ideas de manera libre y espontánea, así como pertenecer a agrupaciones o a un partido o movimiento político que represente su ideología y convicciones. De igual forma, en la exposición de motivos del acto legislativo se indica que el presente es desarrollo del acuerdo de paz firmado en noviembre en el Teatro Colón, en el cual se estipula, comillas, participación política, apertura democrática para construir la paz. El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere fortalecer el pluralismo y, por lo tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz, cierra comillas. Segunda pregunta, frente al diseño institucional electoral vigente, ¿resulta razonable y proporcionado el reconocimiento de personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal en los términos dispuestos en el acto legislativo 03 de 2017? Aparentemente pareciera que no, porque para tener personería jurídica se necesitan ciertos requisitos como lo contempla el artículo 108 superior sobre los requisitos para que le sea otorgada y para mantenerla.
pero por la circunstancia y por una sola vez y por el tránsito que se está llevando a cabo, no se puede medir por la proporcionalidad, dado que no ha sido medidas en debate electoral. Citando la exposición de motivos previa, se hace relevante mantener esas garantías. Ahora bien, si preguntan de forma personal, sí es proporcional acorde al artículo 22 superior referido al derecho a la paz. En desarrollo de lo estipulado en el artículo 3.21.1, referido a las garantías para el nuevo partido o movimiento político y puntualmente sobre la personería jurídica, se ha establecido que, comillas, los plenipotenciarios de las FARC-EP en la mesa de conversación manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será reconocido para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica, para lo cual el Gobierno Nacional tramitará previamente las reformas normativas a que hubiera lugar. Asimismo, en la exposición de motivos del acto legislativo se establece sobre el presente, comillas, se pactó en el acuerdo final que por una sola vez y con ocasión de la terminación del conflicto se permitirá el reconocimiento de personería jurídica de un partido o movimiento político que se integrará de los reincorporados de las FARC-EP a la legalidad democrática sin el cumplimiento ordinario de los requisitos durante el término temporal equivalente a 2 periodos del Congreso de la República, esto es, hasta el 19 de julio del año 2026. Al final de este periodo de garantías reforzadas de participación para los exguerrilleros, se aplicarán las reglas que estén vigentes para la participación de todos los partidos. Tercero, ¿cuál es el nacimiento? ¿Cuál es el mecanismo de verificación para que el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal cumpla con el principio constitucional de pluralismo y a su vez el compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento de la organización interna? Al Congreso no le corresponden esas funciones de control, a la Comisión de Verificación para el tema electoral. Con relación al presente cuestionamiento, se debe hacer claridad en la separación de poderes que se ha estipulado en la conformación del Estado y que la misma Corte Constitucional ha reconocido en diversas providencias, entre las cuales se encuentra la sentencia C-246 de 2004, magistrada ponente Clara Inés Vargas, donde se indica que, comillas, el Congreso y el Ejecutivo ejercen funciones separadas, aun cuando deben articularse para colaborar armónicamente en la consecución de los fines del Estado. Su ejercicio no puede servir de pretexto para ejercer las funciones propias de otras autoridades ni desconocer los atributos y competencias que les ha entregado la Constitución, cierra comillas. Asimismo, se hace pertinente indicar que dentro de las funciones constitucionales que se le han otorgado al órgano legislativo en la Carta Política, en los artículos 132 y siguientes, no se encuentra la de llevar a cabo la verificación del principio constitucional del pluralismo respecto de los partidos políticos, función que le corresponde al Consejo Nacional Electoral según lo establece la Constitución Política en el artículo 265, así como se ha hecho referencia al tema en el punto 6.1 del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, referido a mecanismos de implementación y en especial al objetivo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo de paz. Sobre este particular se indicó, comillas, la implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promueven el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos, incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos
y ciudadanas en general, cierra comillas. Derivado del anterior, se puede observar que no es al Congreso de la República el encargado de la función de verificación en el desarrollo del Acuerdo de la Paz, siendo esta una función del Consejo Nacional Electoral, como se indicó en forma previa, y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo. Finalmente, la cuarta pregunta. A la luz de las atribuciones especiales del artículo 265 de la Constitución, ¿cuál es la razón que justifica la designación hasta el 20 de julio de 2026 de un delegado ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces y además quien tendrá voz pero no voto sobre el particular? En la exposición de motivos del proyecto del acto legislativo se dispone que, comillas, en desarrollo de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y brindar garantías electorales, se establece la participación en el Consejo Nacional Electoral, cierra comillas. De igual forma, se debe resaltar que este tema fue convenido en el acuerdo de paz en el punto 3.2.1.2 sobre representación política, literal B, participación en el Consejo Nacional Electoral, al establecer que, comillas, el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal podrá designar de manera transitoria un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, quien tendrá voz pero no voto y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos pues la presencia de los intervinientes, a la vez pues que lamentamos la no presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ni del representante del Partido del Polo Democrático, quienes habían confirmado su asistencia. De esta manera continuaremos con el espacio de pregunta por parte de los magistrados e interlocución entre los intervinientes. Preguntaría a las magistradas y los magistrados si tienen algunos interrogantes. Doctora Fajardo. Para el ministro del Interior, me gustaría conocer cuál es su posición frente a la crítica de que el acto legislativo 03 crea privilegios al partido político de las FARC que vulneran o desconocen el principio de igualdad. Respondo a la pregunta de la honorable magistrada Diana Fajardo. Al igual que lo expresé en mi intervención, a juicio del Gobierno, el contenido del acto legislativo 03 del 2017 no crea privilegios, ni tampoco creemos que crea condiciones de desequilibrio del partido político que se crearía luego de la desmovilización de las FARC y del fin de su proceso de dejación de armas frente a las otras organizaciones políticas. En primer lugar, porque la única manera de otorgarle personería jurídica en este momento sería bajo unas condiciones especiales, porque hoy la norma constitucional exige que para que una organización política obtenga personería jurídica deba superar el umbral del 3% frente al censo electoral. Y no podrían ellos presentarse a las elecciones del 2018, de marzo del 2018 o de mayo del 2018, si no tuviesen una personería jurídica. Luego era necesario establecer esa condición especial en la Constitución y nos parece que ello no es ni un privilegio en primer lugar, pero tampoco atenta contra las otras organizaciones políticas en cuanto a sus derechos. Y por otro lado, previmos justamente una modulación de esas condiciones especiales para generar, digamos que unas condiciones equilibradas frente a las otras organizaciones políticas. Pongo como ejemplo las condiciones para el debate electoral del Congreso de la República. Se señala expresamente en el acto legislativo que las 5 curules que tendrían, independientemente de la votación que obtengan los miembros de la lista de este nuevo partido, serían adicionales al número de curules
del Senado de la República, con lo cual no buscamos afectar las reglas de juego para las otras organizaciones políticas. Si las FARC superan el umbral, lo que obtengan por encima del umbral, eso sí implicará que esas curules se tendrán en cuenta dentro de los 102 senadores que hoy establece la Constitución. Me explico mejor. Si las FARC no obtienen o no alcanzan el umbral, los 5 senadores que obtendrían como mínimo, así lo establece el acto legislativo, serían adicionales a los 102, con lo cual no afectaríamos a las otras organizaciones políticas. La única condición para que los senadores que elijan las FARC estén en el universo de los 102 senadores es la superación del umbral, con lo cual estarían ellos compitiendo, digamos, en las reglas ordinarias, en las condiciones ordinarias, y sería su votación en las reglas ordinarias las que les permitiría tener un número de curules determinado al interior de los 102 senadores. Si no alcanzan el umbral y en el ánimo de garantizarles a ellos un espacio en la corporación pública, en este caso el Senado de la República, pues serían 5 adicionales, con lo cual no afectaría los derechos de igualdad frente a las otras organizaciones políticas. Gracias, señor ministro. Doctor Linares. Gracias, doctor. Aprovechando que está el ministro acá, quisiera hacer una pregunta relacionada con la pregunta de la doctora Fajardo, pero que me surge de un comentario que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, y es específicamente el centro de pensamiento, porque en el decreto 903 sobre el inventario de los bienes de las FARC, al hacerse referencia al punto 322 del acuerdo final, también se habla del centro de pensamiento. Entonces, quisiera entender si la financiación del centro de pensamiento sería ese privilegio que se le está otorgando a las FARC por encima de los otros partidos políticos, al que hacía referencia el doctor también Camilo Gómez. Gracias, ministro. Esa es una pregunta muy importante, magistrado Linares. Como se expresó aquí por parte del señor ministro de Justicia, en la audiencia que esta Corte convocó a propósito del examen de constitucionalidad del decreto 903, la alusión al numeral 3.2.2 del acuerdo se hace en relación a la reparación o a la condición de víctimas de los menores de las FARC. Desde la ley 1448, y además lo reitera el propio acuerdo, los menores tienen condición de víctima. Y esa alusión que hace el decreto en términos de que los recursos de los bienes y activos de las FARC se destinarán a un patrimonio autónomo que luego tendrá destino para la reparación de las víctimas y también para lo convenido en el numeral 3.2.2, lo que ocurrió en el decreto fue que por un error se omitió incluir otro de los numerales, numeral adicional, para hacer referencia expresa a la reparación de los menores. El Gobierno Nacional, frente a ese decreto, tomó la decisión, porque inicialmente habíamos pensado hacer un desarrollo para precisarlo, pero se tomó la decisión de esperar la decisión de constitucionalidad de la Corte, porque lo que creímos, digamos, en términos de eficiencia legislativa, es que era mejor esperar la decisión de ustedes y frente a ello hacer alguna precisión si a ello hubiera lugar, en el sentido de que ese decreto única y exclusivamente en términos del patrimonio autónomo y de los bienes y activos de las FARC se destinará a la reparación de las víctimas y no al centro de pensamiento. Frente al centro de pensamiento de las FARC, el acto legislativo que ustedes están examinando y que es objeto de esta audiencia sí hace una referencia expresa en términos de la financiación del mismo. Y yo diría que esa es una, digamos, también de las condiciones especiales que tendría este partido político de las FARC. Tendría recursos de funcionamiento
bajo el fondo de funcionamiento, bajo el fondo de financiación del funcionamiento de la totalidad de las fuerzas políticas y también unos recursos transitorios para el funcionamiento de su centro de pensamiento en la medida en que se les quieren también brindar unas garantías adicionales para poder hacer conocer su pensamiento, su plataforma ideológica, y dado que sería un partido de reciente creación, a diferencia de los otros partidos que ya interactúan en nuestro sistema político, que tienen ya unos años de actuación, lo cual les ha permitido que la ciudadanía conozca su pensamiento político. Pero algo que me parece también muy importante señalar aquí, y es que en el punto 2 del acuerdo, que no tiene relación con el acto legislativo que ustedes están examinando, que tiene que ver en general con la participación política en la sociedad colombiana y con la apertura de nuestro sistema democrático, se señala expresamente que se incrementarán los recursos para el fondo de financiamiento del funcionamiento de la totalidad de las organizaciones políticas. Por eso cuando discutíamos en el Congreso de la República, y el doctor Telésforo Pedraza seguramente lo recordará, el que presidió la Comisión Primera, muchos congresistas con razón nos decían, pero ¿por qué solamente el partido de las FARC va a tener unas condiciones especiales y de mayor financiamiento en tanto que está también incluido el centro de pensamiento? Y siempre respondimos que cuando tramitáramos el acto legislativo, que estamos tramitando, que en unos minutos empezará la discusión en la Comisión Primera de la Cámara, en ese acto legislativo estamos haciendo un incremento al fondo de financiación de funcionamiento de la totalidad de las organizaciones políticas. Gracias, señor ministro. Para abrir un poco el espacio de interlocución, yo tendría dos preguntas para el señor ministro y para los demás intervinientes. De las intervenciones han salido dos inquietudes. Uno, si el reconocimiento de pleno derecho de la personería jurídica permite o no hacer efectivo la verdad, justicia, reparación y no repetición. Y dos, lo que tiene que ver con la equidad de género. El acto dice que ello atenderá criterios de paridad, alternancia y universalidad. Yo quisiera conocer, señor ministro, ¿cómo sería un ejemplo concreto de la equidad de género que se daría a través de este acto legislativo? Gracias. Muy pertinentes sus preguntas, magistrado, porque además me permiten hacer algunas precisiones frente a alguno de los intervinientes que hizo mención a la inconveniencia de que las FARC pudieran participar en política sin haber cumplido o las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, o incluso aquí se manifestaron inquietudes sobre la posibilidad de que personas que estén sub iudice por crímenes que hacen parte del Estatuto Penal Internacional puedan participar en política. Lo que se ha establecido es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, conforme el acto legislativo 1 del 2017, que ustedes también tienen bajo examen de constitucionalidad. En ese acto legislativo, pero también en el acuerdo, se dice expresamente que las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrán afectaciones frente a los derechos políticos o no podrán limitar derechos políticos. Pero también es cierto que el propio sistema establece una modalidad de 3 tipos de sanciones. Las sanciones que se denominan como propias, que tienen que ver con restricción de libertad y además con tareas de restauración, entendidas también como parte de la misma sanción. Las sanciones, y estas sanciones propias, podrán ser impuestas solamente en la medida en que en el ingreso al sistema o en el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la sala de reconocimiento, las personas que comparezcan a la misma reconozcan verdad plena. Y yo diría que solamente quienes están sujetos a sanciones propias podrían en la realidad participar en política, porque solamente tendrían restricciones de libertad, no privación de libertad. Si hay un reconocimiento tardío
de verdad, es decir, cuando no se dio ante la sala de reconocimiento, sino que se dio en el momento del juicio ante el Tribunal para la Paz, luego de ser acusados por el director de la Unidad de Investigación y Acusación, que estará al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, habría una privación efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años. Y quien esté privado de la libertad no podrá ejercer sus derechos políticos, no obstante que el acto legislativo no lo señale expresamente. Es decir, quien está en condiciones ordinarias de privación de la libertad, pues no podrá ser candidato y no podrá participar como tal en un debate electoral. Y existen también las sanciones de carácter ordinario, que son aquellas que se le impondrían en el sistema a quienes nunca reconozcan ni verdad ni responsabilidad, y por supuesto que con una sanción de hasta 20 años de privación efectiva de la libertad, tampoco a quienes se les imponga dicha medida podrán inscribirse como candidatos y participar de un debate electoral. Luego hay un principio general que señala que no habrá lugar a la limitación de los derechos políticos, pero el régimen de sanciones y la manera como éste está concebido en consideración al aporte o no de verdad o al reconocimiento o no de responsabilidad, sí tiene un efecto real frente al ejercicio de los derechos políticos, en particular a la posibilidad de ser elegido. Frente a los principios de paridad, alternancia y paridad, alternancia y universalidad, lo que existe hoy en la Constitución es un artículo que así lo señala como una obligación para las organizaciones políticas, solamente que en el momento no se ha expedido la ley estatutaria que lo desarrolle. En el acto legislativo que estamos empezando a discutir, estamos recogiendo nuevamente estos principios y estamos proponiéndole al Congreso de la República una fórmula para empezar de manera progresiva la aplicación de estos criterios. Y este partido político que surja de la desmovilización de las FARC, pues estará sujeto a esas mismas reglas que le son aplicables hoy a la totalidad de las organizaciones políticas. Luego, en la medida en que el Congreso de la República desarrolle ese precepto que ya fue incorporado a la Carta Política por la vía del acto legislativo que se conoció como el equilibrio de poderes, una vez sea desarrollado por la Constitución, le será aplicable al igual que le es aplicable a las demás organizaciones políticas con personería jurídica. Muchas gracias, señores magistrados. Muy brevemente, en relación con los privilegios, sí considero que se da una lista amplia de privilegios al partido político de las FARC. E insisto, no se trata de que las FARC no tengan partido político, por el contrario, ojalá lo tengan y ojalá vayan en igualdad de condiciones a las elecciones para que en ese entorno político ellos vean si eran tan populares como decían o no lo eran. Lo que me parece que genera el desequilibrio es la ausencia en el acto legislativo de posibilidades iguales para los demás grupos que en este nuevo escenario político surjan. Colombia ha tenido en los últimos 50 años unas elecciones marcadas por el tema de las FARC. Esta es la primera ocasión en que no se da, es decir, el entorno político en el que se va a aplicar la legislación y las normas de la Constitución va a ser totalmente distinto. Si las víctimas de las FARC quieren formar un partido político, señor ministro, no lo pueden hacer. ¿Eso es acaso equitativo? ¿Eso es parte del derecho a la igualdad? Si yo, Camilo Gómez, que estoy de acuerdo con la paz, pero no coincido, por ejemplo, con la JEP y con otros temas, quiero formar mi propio movimiento político, no lo puedo hacer porque no fui guerrillero. Ahí es donde veo yo que hay un desequilibrio evidente, más la financiación que está por encima incluso de los propios partidos de la izquierda que han trabajado democráticamente, y van a ver cómo las FARC reciben más dinero que los demás simplemente por el hecho de recibir un promedio y no una asignación bajo un criterio menos simplista y más acorde con la realidad de la popularidad de las FARC. Y frente a la participación de los miembros acusados, a mí sí me parece que genera un desequilibrio. El acto legislativo dice que la conformación del partido político se hará simplemente
al finalizar el proceso de dejación de las armas. Pero es que el derecho a la paz y el deber de la paz, el deber que se les impone a ellos, no está simplemente en entregar las armas. ¿Dónde está el derecho de las víctimas a conocer la verdad antes de permitir que entren en el juego político? Es que son 50 años de confrontación que incluso me parece hasta sano un periodo de transición que no se previó para esos efectos. Es decir, una víctima sin saber la verdad, sin haber sido reparada, sin que hayan ido a la JEP. A mí no me gusta la JEP, pero ahí está y eso va a ser lo que suceda. Pues por lo menos que se haga el tránsito en ese sentido, porque el derecho a la paz involucra el derecho a la verdad también. La Corte Constitucional en la sentencia famosa del doctor Gaviria habla contundentemente que este derecho a la paz no es simplemente la ausencia de las armas o la ausencia de la confrontación armada, va mucho más allá. Y yo no creo que los colombianos todos, yo Camilo Gómez individualmente, tengo dentro de mi derecho a la paz, tengo el derecho a conocer la verdad del conflicto y no la voy a conocer hasta que los señores pasen por un proceso largo que se demorará 3, 4 años, indefinidamente, porque en el acuerdo la JEP funciona de manera por renovación eterna y creo que ese derecho a la paz no puede ser vulnerado para el resto de los colombianos sobre pretexto de que la paz con las FARC implica que hagan el partido político ya. Es un problema de tiempos, no un problema de simplemente que si se puede o no se puede. Hagan el partido político, pero cumplan con su parte del derecho a la paz que tenemos los demás colombianos de contar la verdad. Y por otro lado, bajo los tratados internacionales, no solo el Acuerdo de Roma, sino otros, el hecho de que un criminal de guerra o quien haya cometido delitos de lesa humanidad tenga la posibilidad de ser presidente de Colombia, a mí me parece que no tiene sentido. ¿Cuándo desaparece esa condición para los señores de las FARC? Cuando hayan pasado por el sistema de justicia diseñado para ellos. Que repito, no estoy de acuerdo con él, pero la decisión de la Corte, etcétera, pues lo declaró constitucional y nos toca, por lo tanto, acogerlo. Pues cuando ellos hayan pasado por ese sistema, dejarán de tener esa connotación de acusados o condenados internacionalmente. Hoy la Constitución no solamente habla de personas condenadas en Colombia, sino condenadas internacionalmente por delitos de favorecimiento del terrorismo o del narcotráfico. Y la última anotación es que la igualdad de condiciones me parece que tiene una relación estrecha en la política con el dinero. Aquí hemos hablado de las caletas de las FARC, de las armas, pero yo no conozco todavía el tema de la entrega de las caletas del dinero. ¿Va a ser este dinero usado en política en esta primera etapa sin que hayan contado dentro del proceso de verdad dónde están esos dineros y esas caletas? Nadie puede negar la existencia de las caletas, hasta unos soldados en el episodio famoso aquel que se encontraron varios millones de dólares de las FARC enterrados. Creo que los que conocemos el funcionamiento en la selva de la guerrilla, tenemos perfectamente claro que la guerrilla tiene mucho dinero enterrado. Parte de esa verdad tiene que ver con eso. ¿Va a caber entonces la actividad política de las FARC financiada preferentemente por el Estado y financiado preferentemente con los dineros del narcotráfico obtenido por la FARC? Es que en la actualidad, a diferencia de lo que pasó con el M-19, el tema es mucho más complejo, la legislación internacional y los problemas fácticos, el narcotráfico, etcétera, hacen que sea mucho más compleja la situación. Muchas gracias por las dos preguntas. Con respecto a la primera, nosotras hemos analizado en el acto legislativo 03 con respecto a poder participar en política, a pesar de estar en este proceso de jurisdicción especial para la paz. Uno podría decir incluso que hay una condición especial para los miembros, hombres y mujeres de las FARC que quieran estar en política, porque por ejemplo, a ellos se les exige, según el numeral 5 del artículo transitorio número 1, que estén dispuestos a acogerse a la JEP. Reconocemos en ese país muchos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer política y no están dispuestos a reconocer públicamente que en el caso de una investigación o de cuentas con la justicia se acojan al modelo de justicia. Entonces, si estamos hablando de un tratamiento desproporcionado, el tratamiento desproporcionado sería que se le está poniendo mayores condiciones, entendibles, digamos, al partido
partido político que se va a formar por parte de las FARC, porque a otros candidatos no se les está diciendo que tienen que asumir ese compromiso. Además, el literal 5 del mismo acto legislativo profundiza cuál sería la excepción y nombra, un poco volviendo a la presentación a lo que estaba planteando ahora, como un tema holístico. El acuerdo habla de las excepciones que puede dar la 1820 y además del acto legislativo 01. Entonces creemos que ahí están resguardados los derechos de las víctimas, porque es un acuerdo que está puesto también sobre el derecho a la verdad y sobre la confianza de que las partes que tuvieron compromisos en esta guerra están dispuestas a acogerse según este acto legislativo, como está en el espíritu del acuerdo. Y en la segunda pregunta sobre el principio de equidad de género, para esta alianza es muy importante plantear que no se está intentando imponer un criterio adicional al partido político de las FARC, que, como es de conocimiento de la Honorable Corte, no es ni siquiera cumplido por gran parte de los partidos políticos en este país. Estamos diciendo que efectivamente hay una ley, la 1475, que tiende a garantizar la equidad de género, y lo que le estamos planteando a esta Honorable Corte es que, con base en este proceso de paz, en esta implementación, incluso en el acto legislativo 03, debería coger en ese compromiso de equidad de género, pensar en el concepto más amplio de equidad de género y cómo ese concepto más amplio va tendiente a la paridad política y cómo esa paridad política serviría para la consolidación de la democracia en Colombia. Gracias. Gracias. Dando respuesta a las dos inquietudes del honorable magistrado ponente, consideramos que es importante el otorgamiento de la personería jurídica para el partido de las FARC porque esencialmente les pone una responsabilidad calificada para la reparación, en el entendido de que si van a iniciar su actividad política, se entiende que sus militantes, miembros y candidatos pues deberán pasar por el filtro que hace hoy el Consejo Nacional Electoral en el tema de que no exista inhabilidad, en especial sobre el tema de las condenas. Entonces es claro de que el partido político de las FARC daría como consecuencia una reparación a las víctimas en el sentido de que esos candidatos tendrán que pasar bajo los criterios de verdad, justicia y reparación para que puedan entrar a hacer la actividad política. Entonces el partido es una responsabilidad calificada que se le otorga a las FARC para que puedan entrar en la contienda electoral. En el supuesto de que existan candidatos que estén inhabilitados y que no tengan la autorización de la JEP, pues obviamente el Consejo Nacional Electoral deberá revocar esas inscripciones de candidaturas. Entonces, consideramos que el otorgamiento como partido político terminaría una consecuencia favorable a las víctimas de que ese filtro que tengan que pasar los candidatos ante el certamen electoral deba darse bajo los criterios que el mismo acuerdo ha planteado de la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, es claro que el partido político de las FARC crea responsabilidades no solo directamente al sistema electoral, sino desde el punto de vista directo a que las víctimas, para que puedan pasar a ese certamen electoral, hagan tránsito a la verdad, a la justicia y la reparación y puedan pues ser candidatos viables frente a los demás que tengan los demás partidos. Frente el principio del equilibrio o la representación de género, es claro lo que dice la representante de CISMA. El artículo 28 de la ley 1475 es muy claro y ya el Consejo Electoral lo ha hecho en otras ocasiones. Las corporaciones públicas, las próximas elecciones que se vendrán para Congreso, Cámara, Senado, deberán tener el 30%. Si no se cumple, será revocada la lista y deberá pues en su momento reorganizarse para que se respete el género. Existe un antecedente muy importante que ya se dio por nulidad electoral en la sección quinta, el caso de los concejales de Popayán, en el cual el partido de la U en su momento no dio frente a la orden que partió el Consejo Electoral de reorganizar la lista en el tema de género, el número para las mujeres candidatas, en este caso por género femenino, el 30% de los concejales de Popayán, y el Consejo de Estado declaró la nulidad electoral por violar el principio constitucional de equidad de género. ¿A qué voy a todo esto? De que las FARC, una vez en caso tal se conviertan en partido político, pues tanto el Consejo Electoral en la revisión de estatutos como al momento de inscribir sus listas a corporaciones públicas deberá hacer el control como se le hace a cualquier otro partido, so pena de ser revocada la inscripción
o en su defecto declarada la nulidad electoral. Entonces el mismo Estado ya garantiza una protección al género frente a la participación política. Bueno, muchas gracias a los intervinientes por su presencia. Hemos terminado este primer eje temático. Va a haber un receso de 10 minutos para continuar con el segundo eje. Muchas gracias.